¿Qué había, racita? ¿Cómo estamos? Yo soy Mario Rodríguez de Rock es Cultura. Un saludito a toda la gente que se está conectando de Argentina, de Brasil, Venezuela, Colombia. También nos ven de Ecuador, Salvador, de toda Latinoamérica. Y también un saludito a la gente que nos ve desde España, en Europa y todo habla hispana. Hoy estamos de manteles largos en Rock es Cultura. Estoy muy contento porque tenemos a un músico, autor, compositor, originario de Villa Laguna, Buenos Aires, Argentina, si no me equivoco. Villa Vocalista. Lugano. ¿De dónde, perdón? Villa Lugano. Lugano. Vocalista y autor de temas en Rata Blanca y sin duda alguna una de las mejores voces en el rock en español. El maestro Adrián Barilari. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy ¿Cómo bien. lo trató este 2020 pasado? Mal, como a todos. O sea, nadie esperaba tener un año tan complejo, ¿no? Y bueno, nada, o sea, simplemente soportarlo, transcurrirlo, pasarlo y arrancar este 21 con otras expectativas, Dios quiera. Esperemos que sí. Maestro, queremos tiene muchísimos fans en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo, especialmente aquí en México, y queremos saber cómo fue sus inicios en la música. Sabemos que por ahí nos enteramos que empezó cantando tango, pero vamos a Sí. remontarnos desde sus inicios, desde que era pequeño. ¿Cómo fue ese amor a la música? Como tú dijiste, empecé a los 5 años a cantar tangos porque mi tío era bandoneonista. Ajá. Tocaba el bandoneón, tocaba tangos, en mi familia se escuchaba mucho tango y para ellos que yo cantara era divertido y para mí era un juego. Entonces ese juego con los años se fue transformando en algo cada vez más serio porque la familia apoyaba todo el tiempo, porque veían que yo tenía las dotes para cantar y obviamente ya después, una vez de adolescente, empecé a buscar otras temáticas musicales, otros ritmos, otras cadencias y empecé con el melódico y con el pop a los 10, 11 años en la escuela primaria y meterse con amigos a tocar alguna cuestión o a hacer algún ensayo. Y así fui creciendo con la música todo el tiempo, ¿no? Mis padres me llevaban a todos los concursos que existían por allí y me anotaban para que yo participara, cosa que a mí me daba mucha pena, como dicen ustedes. Y bueno, pero bueno, nada, esto era los comienzos y lo que parecía una broma se fue transformando en algo serio con el pasar de los años. Así que ya a los 15, 16 años estaba tocando algo de rock y empezando a componer, ¿no? Así que... ¿Y cuál fue el primer grupo o el primer artista de rock que dijo, eso quiero ser, eso es lo que me gusta, ese es el género que estoy viendo? Y porque a los 17 años un músico que yo traje para mi banda, para una banda de covers que tenía, vino con su guitarra y se probó y tocaba muy bien. Y él me escucha cantar y me dijo, tendrías que cantar otra cosa. Y empieza a tocar Humo sobre el agua. Y yo empecé a cantar, pero jugando, ¿no? Y le encantó, le gustó. 16, 15, 16 años. Y me dijo, tenemos que hacer esto. Y bueno, también, ¿no? Un poco en los ensayos, en broma, y empezamos a tocar temas de Deep Purple, de Rainbow, de músicos de rock de Argentina, de Papo, y así. Y bueno, nada, empezamos a armar banda propia, Topos Uranos. Topos Uranos, la primer banda. Una banda de rock, digamos, rock pesado, rock duro, que por aquellos tiempos era digamos, muy de barrio, ¿no? Muy de la zona y ensayábamos todos los días, no tocábamos nunca. Pero bueno, era eso, era hacerlo por la pasión, ¿no? Y después se fue integrando a otras bandas, Rompecabezas. Claro, vino Rompecabezas, vino Vietnam primero, Okay. luego Días de Gloria, pasaron varias, no recuerdo todas, pero fueron muchas y realmente con todas fue un aprendizaje distinto, ¿no? Pero él ya tenía muy decidido que era el rock lo que quería, hacia donde quería dirigirse. Sí, porque me explayaba mucho más en esa música que en otra. Yo había empezado con el melódico, a tocar en algunos bares, hacía canciones melódicas con la guitarra, como para conocer chicas y eso que uno hace cuando es adolescente. Claro. Y no importaba otra cosa. Claro. Pero después el rock copó toda mi esencia musical y tanto escuchar AC/DC, Rainbow, Dio, de los Rolling Stones, Beatles, de escuchar de todo lo que llegaba, ¿no? Y incorporar y aprender y la verdad es que bueno, me incliné mucho más al rock pesado y después el heavy metal. Cuando apareció Judas Priest, mi cabeza hizo... Para todos.
¿Cómo fue ese amor? Bueno, me comenta que también hubo esa amor hacia la avanzada argentina, ¿no? En el rock. Fueron su inspiración en esas bandas. Muchas, pero eran bandas muy locales, o sea, digamos, locales en el sentido de que sonaban poco en las radios, porque en Argentina en esa época sonaba mucho la radio en inglés, ¿no? Mucha Claro. música en inglés. Y aquí teníamos a Sui Generis, teníamos a Papo, teníamos bueno, a un montón de artistas nacionales que hacían un pop rock muy nuestro, con letras muy batalladas y sonaban bastante más en radio, pero no era lo que a mí me gustaba realmente, no era lo que me identificaba, ¿no? Okay. Yo tenía la historia de que mi hermano mayor tenía una banda de rock por allá por los 70, y ellos tocaban, ya ensayaban en el garage canciones de Creedence Clearwater Revival, y yo me ponía a cantar con ellos, o sea, cuando no venía el cantante cantaba yo, y todo eso me fue llevando de una cosa a la otra, ¿no? Así que todo fue un aprendizaje. Pero ya estaba escribiendo temas, ya estaba viendo o simplemente Sí, fue mucho después. con Rompecabezas hicimos temas propios, Okay. bueno, con Topos Uranos también, empezamos a trabajar un poco en las letras, en las melodías, aprendí mucho con eso, y yo ya hacía canciones melódicas, yo ya tenía grabado un cassette con canciones propias melódicas que nunca llegó a ninguna parte, y había ganado un concurso y me habían dado la oportunidad de grabar, pero no se llegó a hacer un disco nunca. Menos mal, porque era muy feo. Y bueno, nada, la carrera fue todo el tiempo en ascenso, ¿no? Pasando de una situación a otra, siempre musical, ¿no? Siempre participando, ¿Y, tocando. y cuándo fue cuando se dio cuenta que podía llegar a alcanzar esas notas altas que el rock exigía en el heavy metal? ¿Cuándo se dio cuenta que podía llegar a Y eso? de tanto escuchar Judas Priest, cuando estábamos con Rompecabezas hacíamos ese estilo. Ah, Y yo me daba cuenta que estaba bueno, que a mí me gustaba el desafío, ¿no? Y me empecé a alargar a cantar notas más altas. Así que descubrí en mí también esa posibilidad, ¿no? De tener una nota aguda, trabajarla, porque no fue fácil, y claro. darle tiempo de desarrollo a la voz, y tratar de no lastimarme. Y ya en el año 86, 85, yo ya estaba cantando canciones muy de heavy metal, ¿no? Con las bandas. Ok, y luego, pues en ese tiempo, 86, 87, llegó el 89, la entrada tras la salida de Saúl Blanch en Rata Blanca. ¿Cómo fue el ingreso? ¿Cómo fue el contacto con la banda? Platíquenos, maestro. El contacto fue a través de un amigo en común, Ok, Marcelo Michel, guitarrista, ok, que él me conocía a mí porque me venía a ver cuando yo tocaba en bares, y a su vez él era amigo de Walter, de Giardino, y fue el nexo, lo hizo él, digamos, cuando Rata empezó a buscar un suplente para Magos, Espadas y Rosas. sí, sí, sí. Este señor Marcelo nos conectó, y bueno, tuvimos charlas telefónicas, varias, con Walter, y hasta que concretamos una reunión. Y bueno, en la reunión decidimos hacer el intento de que yo pudiera hacer una preproducción de Magos, Espadas y Rosas, cosa que se hizo y gustó mucho. Ellos estaban muy contentos Yo creo que con mi Mago, ingreso. Espadas y Rosas ha sido bueno, no sé, ustedes desmiéntame, fue el álbum que hizo conocer a Rata Blanca a nivel mundial, ¿no? Fue el boom. Fue el ¿Fue así? álbum que hizo el crossover, Ok, el famoso crossover, ¿no? Que ya. pasa a ser el álbum donde empieza a sonar en las radios las canciones, donde ya el público empieza a prestar atención, donde la banda ya tenía un disco anterior que le había abierto una pequeña puerta, y Magos, Espadas y Rosas abrió la puerta grande. Claro. Y ese disco nos dio la posibilidad de estar mucho en televisión, y más exposición, por supuesto, y empezó a vender cantidades industriales. Fue disco de oro muy rápido, disco de platino, doble platino, digamos, fue todo a una velocidad alarmante, digamos, ¿no? Lo que hizo la banda, o lo menos el tiempo que yo estuve en esa época, 3 años, grabamos 3 discos, y fue una carrera muy vertiginosa. Del 89 al 93 fue muy fuerte. ¿Se esperaba ese impacto con la banda o...? No, realmente no, yo no lo esperaba, porque, digamos, fui parte de la explosión. La Sí, banda ya venía con un disco, pero yo no sabía, nadie sabía
qué podía pasar, ¿no? Con este nuevo disco, con este nuevo material. Y cuando sonó Mujer Amante por primera vez en las radios, se produjo la magia, ¿no? Y la banda empezó a girar alocadamente por todo el país y por Latinoamérica. Llegamos a México muy pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo por ahí del 2000, no recuerdo, fue hace creo que 10, 11 años, los vi en el Café Iguanas, muy Sí, bueno, emblemático aquí en Monterrey. Nosotros llegamos a México en el 92 Sí, al programa de la chaparra esta de Castro. Verónica Castro, Verónica Castro en Mala Noche. Iberoamérica Va, que iban por la noche madrugada. Ajá. Y terminamos tocando en el programa de ella. Creo que lo hacía desde aquí. Y eso abrió la puerta, ¿no? A Latinoamérica también. Ok, perfecto. Después en el 93, sale de la banda, hace sus discos como solista. ¿Hubo algún problema con la banda o realmente fue el sueño de irse por hacer su disco solista? ¿Cómo fue, maestro? Platíquenos. No, las cosas suceden de una manera impensada. Yo estaba de gira con Rata grabando El Libro Oculto en España, Gran álbum. en Madrid exactamente. Y estábamos girando también, a la vez de grabar, girábamos. Y la verdad es que habían sido 3 años muy duros, muy fuertes, de mucha tensión, de no parar. La banda era un tren que no tenía frenos. Se llevaba al mundo por delante. Realmente era así. Habíamos traspasado las fronteras muy rápidamente. Y en ese lapso se enfermó mi hijo, que es mi hijo mayor, Alan. Y yo me encontré muy triste estando a 12.000 kilómetros de distancia sin poder ayudarlo. Así que una tarde me levanté, una mañana me levanté diciendo me tengo que ir, porque estaba la vida de mi hijo en juego y por supuesto no tenía mucho que pensar. Claro. A su vez estábamos terminando de grabar El Libro Oculto, un disco que a mí mucho no me convencía porque había un cambio de actitud musical en la banda. Sí. Entonces se juntaron muchas cosas, ¿no? Se alinearon los planetas para que yo decidiera bajarme de la banda y dejar de lado y dedicarme a contener a mi familia, ¿no? Y a preocuparme por la salud de mi familia. Así que bueno, tomé la decisión de irme. Me fui cuando me tuve que ir, no cuando yo quise, porque no pude hacerlo de un día para otro. Así que se terminó el disco y nos volvimos. Y yo decidí renunciar después de eso, porque también estaba agotado mentalmente y físicamente. Claro. Era demasiado. Rata, en 3 años fue arriba y abajo. Rata grabó 2 discos en gira. Guerrero del Arcoíris, mejor dicho, se grabó en gira porque no parábamos, y El Libro Oculto se grabó en gira. Así que no teníamos tiempo de entrar al estudio prácticamente. O sea, si grababa, estábamos en la gira, se componía y se armaba todo para después grabarlo en el tiempo récord que se podía. Claro. Y después... Era una vorágine. Sí, me imagino que fue súper difícil. O sea, en 3 años fue una explosión grandísima. Y luego, cuando sale en el 93, ¿comienza Alianza o fue un tiempo mucho después? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron, porque Hugo también se va al poco tiempo. Ajá. La banda queda como media desarmada, hasta donde yo sé. Siguieron ellos con otro cantante algunos años más. Sí. Y yo tomé un descanso de algunos meses. Hugo ya me había dado a entender que él tenía cosas guardadas para que yo escuchara. Bueno, un día nos decidimos a escuchar y después de un tiempo, creo 4, 5, 6 meses, empezamos a grabar lo que sería un demo del primer disco, ¿no? De Sueños del Mundo. Okay. Con el apoyo de una discográfica de Argentina, de acá en el país, que fue Warner. Y bueno, fue muy bien. Fue un comienzo diferente. Tuvimos que aprender a manejar el negocio de la música desde otro lado, porque fue salir de nuevo y empezar de nuevo, con otro nombre, con otras canciones. Bueno, y así hicimos 7 años prácticamente con 3 discos y giramos por Argentina e incluso por parte de Latinoamérica llegamos a México también. Sí. Y luego ya hasta nos ubicamos al 2003 cuando lanza su primer álbum como solista o ¿cómo fue? En el 2000, ¿verdad? Fue. En el 2000. realidad, la propuesta, el álbum salió en el 2003, pero la propuesta fue en el 2000. Ok. Yo estaba en México con la Alianza. Estábamos con Hugo girando. Recibo el llamado del manager de Rata Blanca diciéndome que yo tenía la posibilidad de grabar un disco, el manager anterior de Rata Blanca, que yo tenía la posibilidad de grabar un disco con los Nightwish. Okay. Obviamente, y fue como que me hubiesen llamado de la selección, ¿no? Porque, wow, dije, no mames. No mames, güey. ¿Cómo los Nightwish? Sí, los Nightwish se ofrecen para
para grabar contigo y tienes que armar los temas con ellos. Y dije, wow, ok. Dije, no lo pensé 2 veces. Y en ese mismo momento, a los pocos días también me llaman de Rata Blanca. Walter me llama para decirme que buscaba un cantante para Temple, para su banda solista. Ya. Porque él necesitaba armar su banda solista y quería evitarse problemas con otros cantantes u otros músicos. Y como nos conocíamos de muchos años, apostó a que yo iba y podía cantar tranquilamente los temas de Temple. Y así fue. Acepté las 2 cosas porque no iba a dejar de lado el proyecto de armar una carrera solista con semejante invitación, ¿no? No, y siempre siguió la amistad, supongo. O sea, nunca hubo No, no, porque estuvimos 7 años sin hablar. Okay. Yo recibí un llamado después de 7 años. No, nunca tuvimos una amistad con Walter o con... En realidad, con casi nadie de los músicos. Okay. Porque, digamos, es una banda que cuando gira mucho tiempo y somos gente grande y tenemos nuestras cuitas y la verdad es que es difícil convivir cuando estás 2 meses de gira, ¿no? Entonces, cuando paramos y cada uno retoma su vida hasta que volvemos a empezar. Ok, y luego, ¿cómo fue? Me platicaba, le habló para grabar ese álbum. ¿Cómo fue el proceso? ¿De Temple? Sí, de Temple, perdón. Yo, en realidad, fui a cantar lo que ya estaba grabado. Ok. El Temple ya estaba grabado por otros cantantes. ¿Y fue de su pleno gusto? Él quería salir a tocarlo. Y bueno, dije, ok, salgamos a tocarlo, pero yo estoy armando una banda solista. Ok, todo bien. Y nada, simplemente salimos a hacer gira. Creo que alcanzamos a hacer 3 conciertos porque estando en la banda Giardino Barilari, la gente pedía Rata Blanca. Sí. Era como un chiste, ¿no? Luego se llamó a Guillermo Sánchez. Y luego se llamó a Bistolfi. Y empezamos a hacer nuevamente. Y de ahí surgió el disco Grandes Canciones, ¿sí? Donde hicimos aquel Mujer Amante acústico. Acústico. ¿Y cómo fue ese regreso? O sea, ¿lo aceptó del todo? ¿Tenía dudas? ¿Quería seguir? Sí. Sí, claro. Yo no creía mucho en las segundas partes. Ok. Porque para mí la primera etapa de Rata había sido muy potente, muy fuerte, muy exitosa, ¿no? Pero era un libro que ya quería cerrar y que no pensaba volver a abrir. No, yo me había ido en el 93 con la idea de que había quedado tela para cortar. Okay. Yo lo sabía. No sabía cuándo, pero sí sabía que había quedado tela por cortar. Que esa había sido una etapa de aprendizaje seguramente. Y así fue cuando empezamos a tocar ya con Bistolfi, con Guillermo Sánchez, Carcela en la batería. Realmente vimos la posibilidad de volver a grabar y ahí descubrí que la segunda parte fue quizá mejor que la primera, ¿no? Porque ya teníamos otra impronta en lo personal, cada uno sabía lo que tenía que hacer, la banda no estaba tan desaforada como en la primera época, estaba más, digamos, mejor manejada, así que se arreglaron las cosas de una manera mucho más profesional y bueno, hasta el día de hoy, 20 años ya, seguimos tocando, ¿no? Maestro, ¿y a la entrada surgió algo de temor al no saber si la gente iba a responder igual? ¿Algo de incertidumbre? En mi caso yo entré a Temple, así que era como entrar a otro lado, o sea, era otra banda. La gente respondía a Temple, pero yo me di cuenta que respondía mucho a Temple porque era Giardino Barilari. O sea, no había mucha cosa para descubrir. O sea, la gente iba a ver a Temple y pedía temas de Rata Blanca. Entonces, recuerdo que hicimos una gira por Bolivia y teníamos que tocar temas de Rata Blanca, estando con Temple. Así que hasta que vino un productor y nos dijo, muchachos, ¿por qué no se dejan de huevadas y hagamos un disco nuevo? Y ahí se hizo el famoso Grandes Canciones y bueno, ahí arrancó otra carrera diferente. ¿En qué año fue eso, maestro? Creo que fue en el 2001, no recuerdo 2001. bien. Pero nunca dejando su carrera como solista, siempre. No, porque yo en el 2000 recibí la oferta de Nightwish y de la producción y empecé a grabar, empecé a trabajar. Y el álbum solista mío salió en el 2003 porque en Argentina en el 2001 hubo una debacle social. Recuerda aquel presidente que se fue en helicóptero y se desbandó y fue una locura, fue una anarquía total. El país quedó acéfalo y todo se disparó hacia cuestiones insospechadas. Yo suponía que el disco no se iba a hacer
Pero bueno, tardó 3 años, pero se hizo. O sea que salió en el 2003, por suerte, y fue realmente es un gran disco hasta el día de hoy, yo lo quiero mucho. Sí, Amo de la Oscuridad, Traerte tu Amor, Lenguas de Fuego. ¿Cuál era su...? Pues todos eran sus hijos, era su bebé, pero ¿cuál era el tema que le gustaba más? Verte sonreír y Amo de la Oscuridad eran los temas que más me gustaban. Perfecto. Después surgieron más álbum en el 2007, tengo entendido. En el 2005 hubo otro álbum, ¿no? Como solista. Ahí llega, después de esa producción del 2003, donde todo había estallado por el aire en este país, al empezar a recomponerse, todo empezamos de abajo. O sea, yo no tenía propuesta de grabar un segundo disco porque no había dinero. Realmente, imagínate que yo tenía una producción que se hizo en Finlandia, Alemania y Argentina. Era una superproducción con Claro. músicos finlandeses, músicos fineses, músicos alemanes y músicos argentinos. Volver a repetir esa experiencia después de haber pasado lo que había pasado en el país era casi impensable. Así que viene la propuesta de una compañía disquera de hacer canciones de covers en español, obviamente, Okay. y hice canciones doradas porque no quería cortar mi carrera. O sea, yo necesitaba seguir grabando y elegí canciones que me gustaban mucho, canciones de U2, canciones de Aerosmith, de Queen, y bueno, de Bon Jovi. Y hicimos la adaptación. En algunas ya estaban hechas la adaptación en español y yo simplemente lo hice como un disco de transición, ¿no? Donde yo necesitaba mantenerme en pie con una carrera solista. Si bien no era de heavy metal, era un disco de rock, pop, que podía darme la posibilidad de seguir haciendo cosas. No había otra posibilidad de hacer una superproducción como la que ya había hecho porque no había dinero para hacerla directamente. Y la disquera estaba muy entusiasmada en tener covers para tener catálogo porque en el mundo había como una tendencia de hacer covers. Ozzy Osbourne, de hecho, había hecho un disco de covers y no me acuerdo quién más. Entonces me eligieron a mí para hacer eso y pucha, que realmente fue increíble porque hasta el día de hoy sigo tocando esas canciones y otras. Y de hecho, a fin de mes, ahora ya nomás me voy de gira con ese disco. O sea que pasaron los años y fue el disco que más vendió en mi carrera solista. Eso fue en el 2005, 2007 aproximadamente, nos cuentan. 2005 fue cuando salió el disco, sí. Ok. Y luego después de eso ya nos brincamos hasta el 2009 con el siguiente álbum, Abuso de Poder. 2008 creo que fue, no recuerdo bien las fechas, puede ser, sí. Abuso de Poder con una nueva formación, con los hermanos Barrett, un disco muy oscuro, muy potente, sí, donde hice catarsis de toda esa bronca de lo que había pasado en Argentina, que me la agarré con todo el sistema político posible y me gustó mucho. Realmente a la gente le gustó, porque yo hice cambios muy profundos, o sea, hice un primer disco muy, muy técnicamente heavy metalero, el primero, pasé a un disco de covers, muy romántico, el segundo, y el tercero era un disco súper oscuro, muy pesado, sí, con un sonido muy moderno, sí. Y la gente decía, ¿qué pasó? No sé, no hay una seguidilla de discos similares. No, yo siempre hice discos diferentes, me gusta investigar, me gusta compartir con músicos otras ideas. Yo digo que la ensalada tiene que tener mucho condimento para que Claro. sea bueno. interesante, ¿no? Y de hecho, teniendo una carrera en Rata Blanca de una banda muy jarroquera, no tenía mucho sentido hacer algo similar. Entonces, la idea era despegarme, siempre fue la idea despegarme de lo más posible de las canciones que se hacen en Rata, ¿no? Porque si no, hubiera sido lo mismo. ¿Sufrió entonces, algo de represión en ese disco en Argentina por el tema abuso del poder o realmente no hubo? No. Lo que pasó fue que yo ese disco lo regalé, lo grabamos y lo regalamos, lo subimos a las redes. Eran los primeros discos que se subían a las redes en las plataformas. Okay. Y no es que yo decidí colgarlo gratis, sino que mi producción decidió. La producción era Don't Pay Music, no pagues por música. Y me enojó mucho tener que regalarlo, porque era un trabajo muy importante y de mucha inversión también, pero después me di cuenta con el tiempo que eso sirvió para mi carrera, porque me escribían de todos lados, obviamente de todo el mundo, y en muy poquito tiempo tenía más de 50.000, 100.000 visitas, y eso hizo que la gente conociera un poco más de mi carrera en el mundo, ¿no? Y eso me abrió más puertas todavía.
Yo creo que Después, la gente está... no, después sucedió que una disquera se puso un poco celosa y dijo, ¿cómo vas a regalar tu música, no? Y entonces dije, bueno, güey, si te interesa, hablemos, Vamos a págame hacer. la producción. Claro, porque uno apuesta con dinero en su carrera, pero siempre tiene que bregar porque la carrera sea superior y que crezca y que las compañías inviertan, ¿no? Y yo creo que la gente estaba esperando ese álbum, ¿no, maestro? Estaba esperando, digo... El público metalero, claro, obviamente, sí, sí. Me criticaron mucho con lo de Canciones Doradas, pero realmente, Pero como fue un yo gran soy... álbum, ¿eh? De hecho, ahorita les No, voy a pero decir unas preguntas del público que ahí nos comentan eso, pero la verdad fue un gran álbum. sí, lo que pasa es que yo me considero más cantante que músico en sí. Claro. Yo soy compositor y soy cantante y yo he cantado tangos, como hablamos al principio, y he cantado, en mi caso me he animado muchas veces a cantar algunas operetas o canciones líricas, porque yo Claro, vengo de mis abuelos que cantaba lírico sí, y bueno, me gusta cantar, pero yo digo que en la música no hay que limitarse. O sea, la música es algo que hasta el día de hoy, el que tiene la oportunidad de hacer música, se va a dar cuenta que no tiene límite hasta que algún día nos pongan el límite, pero no creo que suceda nunca. Pero mientras tanto tenés un universo para explorar. Y yo no quiero quedarme solamente con toda mi vida haciendo heavy metal. O sea, es una rama que me encanta, que la conozco y sé cómo se maneja, pero tengo otras cosas para hacer. Y Canciones Doradas fue un poco esta situación de poder darme el gusto de cantar canciones con las que yo crecí, claro. ¿no? Canciones como Amor de mi vida o todavía no encontré lo que estoy buscando de YouTube o canciones de Bon Jovi y no sé, de Bryan Adams. Yo escuchaba de joven esas canciones y eran, wow, cómo suenan estos tipos, ¿no? Y para mí era aprender, todo el tiempo aprender. Y entonces fue un homenaje un poco también, un tributo, ¿no? A todos esos músicos. Y bueno, ahí está, no me puedo quejar, se sigue trabajando con esto. Adrián, si algún artista de algún otro género se acercara contigo, no sé, ya ves que hay mucho ahorita tema de fusión. Aquí en México se está dando mucho a lo mejor el rock. De hecho, hay unos amigos de Sonora que se llaman, se titulan ellos rock agropecuario, se llaman Nunca Jamás. Y es Ah, el rock con la música banda, que es muy tradicional aquí en el norte del país. sí, ¿Te claro. gustaría La hacer música algo? norteña. La Sí, sí, sí. norteña. ¿Te No, no me gustaría hacer animo. alguna fusión o Digamos, algo? no me animo a hacer lo que ustedes hacen como música norteña o tienen como música norteña. Para nosotros es un poco la música de bailanta de aquí, ¿no? Ajá, Que ajá. es una especie ¿cómo se dice? De cumbia, pero que no es lo que a mí me gusta hacer. Hay cosas que no voy a hacer, La evidentemente. cumbia villera, ¿no? Es muy conocida, ¿no? Algo así. Hay cosas que musicalmente no me gustan. No es que me guste todo completamente. Claro. Tampoco me gusta el trap ni el rap. No. Lo respeto, pero no me gustan. Sí me gustaría hacer algo con, no sé, Molotov, por ejemplo, ¿no? Que es una banda que admiro Claro. y que tiene años de trayectoria y son excelentes músicos. Pero bueno, uno tiene sus pruritos también. Y realmente sí me han tentado de algunas bandas. He tenido posibilidad de grabar con Eric Martin, con Glenn Hughes, con cantantes de todas bueno, los Nightwish en sí mismo, ¿no? Tarja Turunen, qué sé yo. La vida me ha dado esa posibilidad. Pero siempre del palo del rock o del pop, ¿no? O sea, ya hasta ahí estaría bien. Maestro, después en el 2012 sale un álbum antes del en vivo, ¿no? Después En el de2012. Abuso de Poder vino 4, mi disco Cuatro. solista 4, que es el cuarto Marilani disco de mi 4. carrera. Ok. Exacto, sí, sí. Y bueno, ya también fue un disco diferente, que ya tenía más canciones, muchas más canciones más sencillas, digamos. Tiene algunas canciones que rozaban, digamos, la temática industrial, el rock industrial, que siempre me interesó y me gusta mucho, como lo hacen los Rammstein, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta lo que hacen los Rammstein. Y bueno, Claro. meterse en eso, incursionar en eso, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y ya después de ese disco, el cuarto, hace 2 años saqué Infierrock, que fue mi último disco bien rockero, bien rápido, bien energético, que me encanta, que lo he tocado muy poco porque después nos agarró esto de la pandemia y se Sí. complicó todo.
pero estoy feliz con ese último disco. Ha gustado mucho, fue nominado a los Gardel aquí, a los premios Gardel, y es un disco que producimos junto a Julián Barret, y la verdad es que nos dio mucha satisfacción. Y luego pero antes hubo un en vivo, ¿no? En el 2013 hubo un disco que sacó... Claro, en el 2000, eso fue una mezcla de todos los discos. Ok. Que se hizo un DVD, ¿sí? Un DVD-CD, que se hizo en el Vorterix, en vivo, que se llama 13-12-13, es la fecha. El 13 del 12 del 13 se hizo un DVD en vivo que está buenísimo, donde tocamos todos los discos, parte de todos los discos, con algunos invitados, etcétera, etcétera. Maestro, ¿qué opina de las nuevas bandas que están surgiendo en el medio del rock a nivel, pues vamos a hablarlo a nivel Latinoamérica? ¿Le gusta lo que está escuchando? ¿Realmente estamos perdidos? Poco me llega de Latinoamérica, muy poco, nada, casi nada te diría. Yo tuve la suerte de recorrer Latinoamérica todo el tiempo y sí, hay muchas bandas rockeras y muy buenas, pero no hay industria. No hay industria. O sea, los chicos graban, hacen cosas, trabajan, pero bueno, nadie apoya. En las radios ya prácticamente no apoyan la música rockera. Y bueno, hay que dirigirse a las plataformas. Y bueno, hay mucha oferta, ¿sí? Mucha oferta en plataformas con bandas de todos lados. Y de verdad es que el que quiera asomar la cabeza por encima de todo esto va a tener que hacer mucho esfuerzo. No va a ser fácil. Sí, ahorita no va a ser fácil. Pues tenemos las redes sociales, hay que aprovecharlas. De hecho, Rock es Cultura, estamos apostando mucho por bandas que están comenzando, entonces les estamos dando la plataforma para que puedan escucharse, ¿verdad? Sí, pero estamos invadidos de reggaetón, de trap, de rap, y bueno, nada, son las tendencias que por allí, como es música popular, ¿no? Que se escucha y la gente puede bailar y esto, quizás se están copando mucho el sistema, ¿no? Pero bueno, el rock no va a morir, que eso lo sabemos, porque mientras existan los AC/DC, los Judas Priest, los Iron Maiden, los Rata Blanca, etcétera, etcétera, los Molotov inclusive, ¿no? Que siempre, de hecho, tenemos una entrevista pendiente con en la otra semana vamos a tener con Paco Yala de Molotov para que no se la pierdan. Los Transmetal, no me quiero olvidar de los Transmetal, banda luchadora si la hay, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que nosotros somos como el sostén, la base de las líneas rockeras más arraigadas. Así que seguiremos, no vamos a abandonar. Mientras yo tenga poder en la voz y pueda seguir cantando, voy a seguir haciendo rock también, por supuesto. Hay una banda de 3 chicas regiomontanas, no sé si la he escuchado, maestro, se llaman The Warning. No. Se la recomiendo mucho, van a estar en Rock es Cultura, están rompiéndola, y son 3 hermanas que la verdad la están rompiendo a lo grande. Se la recomiendo muchísimo por ellas. Buenísimo. The Warning. Bueno, maestro, vamos con unas preguntas que ahí lanzamos con la gente. Dice Abel Garza de Monterrey, ¿tiene pensado un disco volumen 2 de cover de clásicos del rock? Bueno, es bueno que me hayas preguntado porque parece que hay alguien interesado en que yo lo haga. No puedo adelantar demasiado, pero últimamente he recibido alguna oferta como para hacerlo. Así que, nada, estoy en primeras tratativas, no puedo adelantar demasiado. Ok. Hay otra pregunta, Chaco Contreras de México dice, pregunta qué opinión sobre el rock que más le late aquí en México y sobre los fans de México, ¿qué opinión? ¿El rock que mal? No entendí. ¿Qué más le late? ¿Qué más le gusta? Y el que más me gusta es el rock del Tri, porque es el más divertido. Es el más divertido. Lo conozco a Alex y me parece un genio. Y yo he visto shows y hemos compartido algunos shows. Para improvisar, ¿no? Le da la guitarra y empieza a improvisar. No, pero aparte yo veo la locura de la gente, cómo le responden a él y a su mujer, y me parece realmente una fiesta. Aquí tenemos nuestras bandas que tienen su parecido en cuanto a lo que logran, ¿no? Como Los Auténticos Decadentes. Claro. Que obviamente no es rock, lo que hacen Los Auténticos no es rock. Pero me refiero a la fiesta que logran, ¿no? Después, bueno, sí, hay muchas bandas, como te nombraba, a Transmetal. Yo he participado con alguna banda mexicana, que no recuerdo el nombre, pero tengo tantas en la cabeza que no me van a venir todas. Y he grabado algunas colaboraciones con bandas mexicanas. Y hay muy buenas bandas mexicanas. Y bueno, y el público, ¿qué puedo decir? El público mexicano para nosotros México es nuestra segunda casa. Siempre nos han recibido
de una manera increíble. Así que el saludo para todos ellos. El parecido lo tiene Mago de Oz con Rata Blanca. Nosotros somos anteriores a Mago de Oz. Claro que sí. De hecho, ellos grabaron Mujer Amante. Sí. Bueno, platíquenos de eso, maestro. ¿Qué opinión Hay que preguntarle a Mago. Sí. Bueno, muy mala pregunta. ¿Viste por qué no me gustó? Dice Ana Valencia de Guatemala. ¿Qué opinión le da que la gente comenta su parecido físico con Ricardo Montaner? Y vocal. Momento. Pues mira, voy a decirte que aquí en Venezuela nosotros estamos muy contentos de tener a Barilari, que se parece a mí, ¿no? Por supuesto, a Montaner. También puedo decir, con el pelo así, decir que, bueno, yo jugué el partido con mi mamá, me hace las milanesas, y el partido en la selección no me va muy bien, pero me va bien, muy bien en España, en el Barcelona, así que estoy cómodo. Y si no, podemos hacer directamente a Bruce Dickinson, que son más parecidos, o él se parece a mí, pues que sí. Justamente él se cortó el pelo para no parecerse a mí. Contestada la pregunta, amigo. Sí, no, pero el maestro es el maestro, Adrián. Nada, siempre hay un parecido, ¿no? Siempre hay un parecido. Hay, digamos, tengo un doble aquí en Argentina, así que imagínate. Sí, bueno, sí. De hecho salieron, hay varios programas donde salían Yo Soy Adrián y cantaban. En Paraguay, en Perú. Sí, lo he visto, de hecho. Bueno, maestro, agradecemos muchísimo, sabemos que tiene mucho trabajo. ¿Qué viene para usted? ¿Preparó algo en esta pandemia o platíquenos qué es lo que viene para...? En pandemia hicimos un streaming con Rata en agosto. Okay. Hice un streaming yo con mi carrera solista, con las 3 bandas distintas que tengo, porque hice tangos también. En octubre hice 3 noches. Presenté hace muy poquito en Trastienda, aquí en Buenos Aires, Canciones Doradas, y eso me dio la pauta de ahora, el 27, irme a la costa a empezar una gira con Canciones Doradas que me va a llevar prácticamente 15 o 20 días volviendo a los escenarios, que es muy necesario para los músicos que no somos esenciales, pero necesitamos trabajar. ¿Viene para México? Hubo una charla hace un tiempo con nuestro productor allí en México, que él tenía pensado llevarnos, pero el problema está que se habla de agosto-septiembre, pero vamos a depender, no es algo que nosotros no querramos hacer, al contrario, claro, sí queremos hacer, por supuesto, lo hacíamos todos los años, pero bueno, dependemos del mundo, ¿no? De lo que pasa en este mundo. Maestro, hay una pregunta que le hacemos a todos antes de retirarnos, la pregunta obligada. ¿Nos puede contar alguna anécdota chistosa o fuerte con la banda para que la gente la conozca? Digo, yo sé que hay muchísimas, pero... Sí, estoy tratando de recordar alguna. Bueno, recuerdo alguna vez en las primeras épocas donde teníamos gira diaria todos los días y viajamos por Argentina de punta a punta. Y después éramos jóvenes, hay que entender que éramos muy jóvenes y teníamos mucha energía para después de un show salir y ir así de copas, de bares. Y recuerdo que volvíamos muy tarde a la madrugada, casi de día, volvíamos al hotel, muy borrachos. Y queríamos seguir, no queríamos parar. Y la diversión era cambiarle los números a la puerta de los hoteles. O la que era la 25 pasaba a ser la 32 y la 32 la 25. Y cuando no podíamos sacar el número, sacábamos la puerta. Entonces se armaba todo un lío, nos echaban de los hoteles. Pero este tipo de cosas solían pasar allá en los 90 cuando uno está en la cima de la montaña, ¿no? Y es muy divertido. En México hemos tenido muchísimas historias, algunas muy fuertes, donde una vez en Oaxaca quisimos hacer un show y en Oaxaca había estado de sitio y nadie nos avisó. Así que el show duró 30 segundos. Fue el show más corto de Rata Blanca, porque empezaron a tirar bombas de estruendo hacia adentro del predio donde estábamos tocando y la gente salió espantada y se prendió fuego y wow, tuvimos un problema bastante grave allí y no sabíamos que había estado del sitio. Fue hace ya unos 10 o 12 años y fue muy complicado, ¿no? Porque tuvimos que salir prácticamente escondidas y esquivando algunos tiros también, ¿eh? Así que nada, pasaron muchas cosas. Maestro, pues algo que le quiera comentar a toda la gente de Latinoamérica y de habla hispana que nos está escuchando. Adelante, su público, maestro. Nada, decirle gracias por estos 30 años que nos dan de acompañamiento y por hacer de nuestra carrera algo importante, porque en realidad el público es el que al fin y al cabo define
cuando una banda es exitosa o no. Y a México, por supuesto, agradecido de por vida porque tengo muchos amigos, he conocido grandes personas, grandes amigos durante estos últimos 25 años y quiero mucho, queremos mucho a todo México porque lo hemos recorrido de punta a punta y hemos descubierto un país maravilloso, de verdad. Así que agradecerles a todos, a España, a Latinoamérica, a toda Latinoamérica y a ustedes, por supuesto, por hacer el aguante al rock argentino. No, al contrario, maestro, queremos agradecerle infinito por todo lo que está haciendo por la música. Muchos nos declaramos que nació el amor escuchándolos a ustedes y pues que las nuevas generaciones vean lo grande que son y que han hecho de este medio del rock. Muchísimas gracias, les agradecemos bastante. Estamos en contacto. Agradecemos a toda la gente que se conectó de toda Latinoamérica, Venezuela, Argentina. Puedo decir más países que no digo porque siempre me regañan. Colombia, Paraguay, Uruguay. Muchísimas gracias.